Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña Alejandro Restrepo González, un hijo de Ciudad Bolívar, apasionado por el campo, por el conocimiento y sobre todo por ponerle el corazón y toda su pasión a todos aquellos proyectos que emprende. Los invito para que conozcan esta historia. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Hoy nuestro invitado es Alejandro Restrepo, un hijo de Ciudad Bolívar. Es el menor de sus 3 hermanos y un apasionado por el café. Alejandro recuerda que su niñez y juventud fue tranquila, aunque varias veces citaron a su mamá en el colegio. Actualmente se desempeña como asesor técnico de ventas para Syngenta. El día de hoy nos encontramos con Alejandro, un hijo de Ciudad Bolívar que gracias a su trabajo ha podido seguir aportando y disfrutando de estas tierras y las cercanas. Alejandro, bienvenido al programa Vivencias. Luisa, muchas gracias por la invitación, es un honor y es muy grato compartir con ustedes vivencias y estar acá en el programa el día de hoy. Seguramente los televidentes que acostumbran ver nuestra programación te ha visto en diferentes por el campo. La idea hoy es justamente compartir un poco más de esa historia personal y cómo has llegado a donde estás ahora. Alejandro, contémosle un poquito a la gente. ¿Naciste acá en Ciudad Bolívar? Luisa, sí, nací en Bolívar y me crié acá. Siempre he estado unido a Bolívar, solo que sí hubo una etapa de la vida en que pues, por cosas laborales me retiré de Bolívar, pero no dejaba de venir a saludar a mis padres que siempre han estado acá en Bolívar o estuvieron acá hasta que vivieron. Eres el menor de la familia y por añitos significativos de diferencia. ¿Cómo es crecer como el niño de la casa? Realmente fue difícil, sí fue difícil porque era el mimado y a mis hermanos les tocó una historia distinta. Ellos realmente nacieron en finca, los primeros años de su vida fueron en finca y ya cuando llegué yo, pues mis padres tomaron la decisión de venirse a Bolívar y estar un poco más ligados acá, entonces fue un poquito más fácil. Y como era el chiquito, pues era el que todos cuidaban. Entonces, en algún momento generó por ahí algo de celos, pienso yo, pues nunca me lo dijeron, pero uno sí lo notaba. Y como lo dicen ellos, fue mucho más fácil para mí. Yo creo que ser el menor tiene sus ventajas precisamente por lo que tú dices. Ya los papás pasaron por muchas etapas con los otros hijos. ¿Cuántos hijos son? Somos cuatro hijos, todos hombres. Cuando uno es el menor y ya en el caso de tus papás se vivió el proceso con otros 3 hijos, ya yo creo que se alivianan un poquito más con uno, ya buscan, digámoslo, como disfrutarse un poquito más ese rol de papá, lo que con los otros hijos pues ellos también estaban aprendiendo en el proceso. Cuando estabas en el colegio, ¿qué era lo que más te gustaba? En el colegio me gustaba casi todo, pues era muy enfocado al tema de deportes, pero siempre hubo una pasión por la parte geográfica, por la parte de las biologías. Me llamaban muchísimo la atención. Era como lo que me llamaba siempre la atención y me ponía un poquito a buscar más. No me gustaban los idiomas, me era muy difícil y las matemáticas, aunque me iba bien, no era lo que más me llamaba la atención. No era el foco. En temas de disciplina, de comportamiento con los amigos, ¿eras tranquilo o más bien como activo y neciecito? Yo era el necio de la casa, el indisciplinado. En el colegio era juicioso, pero teníamos un grupito interesante que nos gustaba dar lidia, pues obviamente uno se pegaba. Yo creo que mi mamá, pues por mis hermanos, nunca la hicieron ir al colegio, pero en mi caso sí la hicieron ir un par de veces. No era la mayor lidia, fue una niñez pues, y una juventud tranquila en medio de lo que vivimos en las etapas de colegio. Pero
pero no era el foco mío estudiar, siendo pues relativamente inteligente, pero no me gustaba estudiar y eso me traía muchos problemas en mi casa. En el tiempo libre, ¿cuáles eran como esas actividades o ese disfrute durante esa etapa de escuela y colegio? Pues en esa época había mucho donde jugar fútbol, estaban distintas canchas acá en Bolívar y era pues como parte de lo que nos gustaba mucho hacer, pero había una pasión muy grande por el voleibol. Recuerdo mucho un torneo que hicieron en el parque cuando no era lo que es hoy el parque, se implementó una cancha de voleibol y eso era un cemento rústico y eso no importaba lo que pasara allá, pero jugábamos mucho voleibol y el torneo fue bien bonito. Me gustaba muchísimo el voleibol, pero nunca lo practiqué tanto como el fútbol. ¿Con los años conservaste de pronto alguna pasión por algún deporte en particular o simplemente según las etapas de la vida lo que fuera surgiendo? No, el fútbol era lo que más me gustaba y hasta hace alrededor de 7, 8 años todavía por ahí le jalaba en medio del tiempo que pudiera quedar. Alejandro, antes de irnos como a esa formación actual que tienes, hay una historia muy particular. Ya cuando terminas el colegio, que empiezas como a buscar qué se va a hacer con la vida, posiblemente aquí nos brinquemos un poquito el orden cronológico, pero durante esa etapa de estudio decides irte a estudiar algo relacionado con turismo solamente por ir de romántico a perseguir el amor. ¿Cómo es esa historia? Pues imagínate que terminó el bachillerato y nos fuimos a la excursión. No era común en Bolívar que los dos colegios se juntaran a la excursión y nos juntamos los dos colegios a la excursión, nos fuimos a San Andrés y en el camino de viaje pues vi una persona que impactó y terminé pues muy involucrado con esa persona en la excursión. Compartimos muchísimo y terminamos de noviecitos. Y cuando pues ya terminábamos y nos graduamos, ella me contó que tenía un viaje a Estados Unidos, que se iba a ir a pasar un tiempo allá y entonces la apuesta fue como, bueno, vamos para Estados Unidos también. Me presenté a lo que a mí me gustaba, que era veterinaria y zootecnia, y no pasé. Y dije, bueno, voy a estudiar administración turística solo por aprender inglés. Pero como te dije ahorita, el idioma no era lo mío y perdimos el primer semestre, entonces hasta ahí llegó como las ganas de ir a Estados Unidos. Y que ya fue pasando el tiempo y la distancia, pues uno de pelado me tocaba lavar carros a mis hermanos, me tocaba hacer de todo para poder llamar. Eso se dio un montón de plata llamándole y yo dije, no, pues yo me voy a quebrar llamando a esta muchacha. Acá hay una parte muy divertida en esta historia, se pierde el semestre pero se recupera jugando un chico de billar. Y ya ustedes se confían en que, listo, vamos para adelante con esto. Claro, Luisa, eso era muy charro porque mira, en el grupo éramos 44 personas, 40 mujeres y 4 hombres. Y ahí me hice muy amigo de un compañero que se llama Felipe y los dos duros para el idioma. Perdimos los dos la materia y entonces íbamos a las habilitaciones. Y en el tiempo que nos daban de descanso, nos íbamos allá a un billar cercano que había cerca de la academia donde estudiábamos. Y un día llegó el profesor y se puso a vernos jugar y en medio de eso nos dijo que si lo dejábamos jugar y pues nos pusimos a jugar con él y el hombre nos dijo, vamos a hacer una cosa, no bobiemos más con estas habilitaciones y apostemos a un chico de billar la habilitación. Felipe todo asustado me dijo que qué hacíamos, yo le dije no, vamos a ya jugarle. Perdimos, ya sí, que vamos a pactar el juego para más adelante y le hacemos. Pactamos con el profesor y jugamos el chico y se lo gané porque era el profesor contra mí, no era Felipe. Le dije no Felipe, aquí está la solución, vamos a ganar todos estos semestres a punta de chicos de billar. La sorpresa fue cuando arrancamos el próximo semestre, que estábamos ahí todos felices esperando a que entrara el profesor, cuando entró una profesora oriunda de Brasil y solo hablaba portugués e inglés y los dos nos miramos y yo le dije, no hermano, yo me retiro de esta vuelta, yo con esta señora no soy capaz de jugar billar ni otras cosas. Y ya me retiré y pues no sé Felipe si terminó su carrera o no porque el tiempo nos valió también y ya no supe más de él. me imagino que después de esos acontecimientos ya se toma la decisión de, listo, ya sí voy a empezar a buscar lo que me gusta, lo que me mueve, o qué pasó en ese periodo de tiempo.
Bueno, ahí ya intenté estar en Medellín, había tenido la oportunidad de pasar al Politécnico Jaime Sasa, pero en Medellín, pero la verdad la ciudad no ha sido como lo mío. Yo allá, la verdad, tanto tumulto y tanto carro me desesperan. Y tomé la decisión de venir a Bolívar. Habían inaugurado el Politécnico Jaime Sasa cada vida acá en Bolívar. Y tenía la carrera que de cierta manera me llamaba la atención, que era tecnología agropecuaria. Y arranqué a estudiar tecnología agropecuaria y ahí me fui enfocando en lo que a mí me gustaba. Alejandro, podríamos decir que eres una persona con pasión por el conocimiento, porque no te quedaste solo ahí, sino que has seguido como creciendo todo ese tema intelectual. Yo creo que es lo que más me caracteriza. Yo soy muy pasional y lo que hago le pongo todo el empeño desde que me guste. Desde que no me guste se me nota muy rápido y lo dejo rapidito. Pero en lo que me gusta siempre le he puesto toda la pasión. Y esa parte me llamaba mucho. De pequeñito no me gustaba la parte del campo, la parte agraria. Me gustaba era más la parte animal, porque siempre estuve muy cercano a mi padre y él me llevaba siempre que había manejo de ganado en la finca que teníamos y era lo que me llamaba la atención, como trabajar con el ganado, estar ahí. Y yo siempre decía que en la parte de los cultivos no me iba a meter, pero finalmente llegué a lo que hoy estoy y le he puesto mucha pasión y a cada una de mis cosas le pongo un sello y le pongo pasión, porque no me gusta quedarme ahí en lo que hay. En lo que se llega como a un punto fijo, sí. Es más como ir buscando. Además del tema agropecuario, has estudiado otras ramas del conocimiento. Sí, tuve la fortuna, gracias a la empresa en la que trabajé muchos años, de hacer una especialización en sistemas de información geográfica. Esto se dio porque estando en Bolívar estudiando la administración, la tecnología de empresas agropecuarias, que fue la primera carrera que hice, la Federación de Cafeteros en su momento realizó una cosa que se llamaba la Encuesta Nacional Cafetera y nos contrataron a un montón de muchachos para hacer esa encuesta, y eso implicaba trabajar con unas fotografías aéreas. Y cuando llegué a la federación, pues estaban montando el sistema de información cafetero y la persona que lo iba a dirigir o que lo estaba dirigiendo se enteró que yo tenía ese conocimiento y nos dio una capacitación en manejo de GPS y localizadores satelitales. Y gracias a eso, pues solo duré en el rol de extensionista, cuando entré a la federación, 1 año. Y luego me pasaron a una oficina del sistema de información y estando ahí tuve la fortuna que la federación me patrocinara la especialización en sistemas de información geográfica y pues la hice y me fue relativamente bien. Es un tema que apasiona. Podríamos decir que de alguna forma tuviste la posibilidad de adelantarte un poquito al futuro, porque pues ahora todos nos hablan de GPS y sabemos de qué nos están hablando. Pero hace unos años hablar de GPS, de georreferenciación o demás, me imagino que era como un tema de unos cuantos y en aspectos muy puntuales. Sí, era un tema de no muy fácil acceso, pues hoy todos tenemos un GPS en el celular. En esa época, que fue en el año 99-2000, conseguir un aparato de estos no era fácil, eran muy costosos y un equipo preciso valía mucha plata. Y más que se necesitaba que fuera de muy buena precisión por la forma como trabajaba. Entonces sí, nos le adelantamos al futuro y realmente es una rama que se ubica en todas las carreras que usted se puede imaginar. Cabe en la medicina, cabe en la administración, cabe en lo agrario. Y es una carrera que tiene mucho futuro, pero en Colombia lastimosamente no ha tenido el desarrollo que uno quisiera esperar. Alejandro, tú nos cuentas historias de 20 años atrás y demás, y mencionas la federación. ¿Cómo llegaste a la federación y cuántos años de tu vida dedicaste a esta empresa? A la federación llegué gracias a una convocatoria que se tuvo en el año 99, en la que Federación necesitaba crecer su planta de personal. Entonces el representante en esa época era el señor Alfonso Eduardo Guerra, y él me dejó colocarlo en la hoja de vida. Logramos entrar a la federación y ahí pasé 23 años de mi vida trabajando en distintas cosas. Como te dije, el primer año
fue como extensionista, que es la persona que se encarga como de dar todo el conocimiento y la asesoría a los caficultores. Arranqué en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Pasamos a estar en la zona de suroeste y llegué pues a la zona de Fredonia y Venecia, ahí estuve alrededor de 11 años. Y luego un día me llamó mi jefe y me dijo que si me gustaría estar en Bolívar, y pasé los últimos 6 años que estuve con la federación trabajando acá en Ciudad Bolívar en lo mismo, atendiendo a los cafeteros y dándoles pues todo el conocimiento que genera Cenicafé y trasladando a ellos los programas que trae la federación a cada uno de los cafeteros y a las zonas de influencia donde uno está. Por lo que entiendo, ya entraste como en este mundo más agrario. Inicialmente nos decías que llegaste como a todo este contexto por el tema de los animales, pero entonces ¿en qué punto encuentras como el gustico por el otro entorno? Pues yo lo decía jocosamente en muchas de las reuniones donde asistía que yo creía que iba a trabajar siempre con ganadería por la pasión que le cogí estando con mi padre, pero que yo creo que mi papá y mamá a mí no me hicieron por allá en una cama y no en un cafetal. Eso respira por las venas el café y lo fui encontrando en la federación. Es un tema que apasiona, que es una tradición y que creo que cada una de las personas que estamos en el suroeste lo llevamos en nuestras venas. Uno escucha mucha gente que dice que el café, que eso para qué, pero realmente en suroeste todos tenemos que vivir indirectamente con el café. Entonces se volvió una pasión y hoy lo llevo en la sangre. Hoy yo no sé hablar distinto a café. Yo creo que muchas veces me siento a hablar con amigos de otras cosas y terminamos siempre hablando de café. Siempre llega el café ahí a la mesa. No, y lo que tú dices, estamos en una sociedad, pues al menos contexto Ciudad Bolívar, creo que también en la mayoría de entrevistas por algún lado surge el tema de café y es que es lo que hemos crecido viendo, oliendo, viviendo en cada momento. Entonces, ni siquiera tiene que ser un tema solo de profesión, sino que realmente tenemos que decir que es desde nuestras raíces. Así es, eso lo llevamos como un amor que está metido en cada uno de nosotros, unos más que otros. Alejandro, antes de abandonar la federación hay una historia muy particular. En algún momento participaste en el concurso para ser Juan Valdez. ¿Cómo terminaste metido en eso? Luisa, pues la verdad es una historia muy rara porque nunca supimos que estábamos metidos inicialmente en esto. Estando de gerente el doctor Gabriel Silva, se montó una cosa que para nosotros fue muy bonita y fue unos congresos de extensionistas. Entonces nos llevaba a un lugar del país donde estábamos todos los extensionistas y estando allá nos dijeron que cada uno de nosotros tenía que pasar por unas cámaras que nos iban a cambiar el carnet de la empresa y que nos tenían que tomar una foto. Ay, no puede ser tan sosiego. Sí, entonces allá estuvimos y nos tomamos siempre la foto. Llegamos de esa cumbre de extensionistas y yo encontré que me tenía que ir a Bogotá una semana a una capacitación de lo que hacíamos en el sistema de información cafetero, que era procesar toda la información de los pronósticos de cosecha, y eso tenía un proceso como distinto y me fui a Bogotá una semana. Llegué a Bogotá, descargué la maleta, llegué a la oficina el lunes y me recibió el jefe y me dijo, hermano, vaya a la casa que se debe volver a Bogotá. Y yo, pero ¿para qué no me dijeron? Yo me hubiera quedado allá de una vez. Y me dijeron, no pregunte mucho, los tiquetes están para tal hora y vaya a cambiar ropa y devuelva. Llegué a mi casa, pues empaqué ropa y dije, me tengo que volver a ir. ¿A qué va? Yo no sé, solo sé que me recogen en el aeropuerto y no sé nada más. Me imagino que voy a lo mismo, que algo falló en el proceso que estábamos haciendo y llegamos. Llegué a Bogotá, nos recogió una van, encontré que iba otra gente que yo la verdad pues no conocía dentro de la empresa. Me pareció muy curioso que la mayoría eran de bigote, pues yo en esa época ya no tenía bigote y yo, ¿pero qué es esto? Y ya llegamos a un salón donde nos contaron que era que habían iniciado el proceso de cambio de Juan Valdez y que en ese proceso de la toma de la fotografía nos habían seleccionado un montón de compañeros de la empresa y que yo por haber estado en Bogotá no pude estar en el proceso que hicieron en Medellín. Entonces allá estuvimos encerrados en un hotel alrededor de 4 días
Era algo así muy parecido a esto, cámaras, fotos, poses, sonría. La parte más compleja para mí, porque no es lo mío sonreír, no es muy fácil hacerme sonreír. Y bueno, y finalmente terminé allá metido alrededor de 2 meses. Fue un proceso largo, muy bonito. Yo creo, me atrevo a decir que al principio fueron más de 1000 personas las que estuvieron y nunca se dieron cuenta, porque eso salieron por toda la geografía de Colombia a tomar fotos, a hacer imágenes. Y al final fuimos 60 los que llegamos al proceso. Y eso era tal cual un reality, pues semanalmente, cada 15 días sacaban 5, sacaban 10. Hasta que yo salí, fuimos los últimos 10, salimos 5 y ya quedaron 5 que fueron los que finalmente estuvieron en el proceso. Quedó Carlos Castañeda, que fue la persona que eligieron, y dos suplentes que tuvieron ahí como en reserva por si pasaba algo. Porque lo que nos contaban era que era un personaje muy importante para la empresa, y así lo hemos sabido, y no querían correr el riesgo de que se les aburriera o le pasara algo y no tuvieran un reemplazo. Lo que sí me logré enterar es que uno de los reemplazos en algún momento lo sacaron a uno de los eventos y no fue muy bien acogido. Entonces, bueno, pero fue un proceso bonito, fue un proceso muy especial que se vivió y que trae bonitos recuerdos. Yo tengo que preguntar, en todo el largo de este proceso, ¿te dejaste el bigote o sin bigote hasta el último día? No, era uno de los requisitos dejarse el bigote y ver qué tanto crecía, y no sé, pues no fue mucho lo que creció, pero sí, tocó dejarnos el bigote por ahí salieron unos pelitos. Alejandro, ya cambiando como esta etapa de trabajo, hace algunos años hiciste cambio de empresa. Digamos que para las personas a veces esa estabilidad, esa continuidad es como fundamental, y no todos toman el riesgo de decir voy a cambiar. ¿Cómo viviste ese proceso? Pues la verdad, cambiar no fue fácil. Eran 23 años y una comodidad muy buena de una empresa sólida, de una empresa muy reconocida, y de ya saber qué es lo que se hacía. Entonces usted la tenía suficientemente clara. Pero llegamos a un momento de la vida en que esa comodidad también generaba incomodidad y los procesos hoy generacionales impactan. Hoy los procesos en federación son un poquito distintos y el vivirlo de las personas es distinto, y yo soy muy pasional. A mí me gusta vivir al 100, entonces no era fácil. Llegó un momento en que apareció esta oferta de Syngenta, pero paralela con una empresa contratista, y eso fue así muy rápido. Creo que hubieron 2 personas que influyeron mucho en la toma de la decisión. Pues uno fue mi hija y otra es una gran amiga que tengo, las que ahí estuvieron como en el punto en que yo tenía que tomar la decisión. Y finalmente se venía detrás también, estoy casi seguro que me tenía que ir otra vez de Bolívar, y ya yo no me quería ir de acá. Pues eran 20 años casi que rodando por la geografía de Antioquia y yo ya no me quería ir de mi casa. Entonces, pues esas 2 personas se consultaron muy al tiempo y las 2 coincidieron en decirme ya es hora de que te vayas, y tomé la decisión de irme. Estuve en esa empresa paralela que tiene ahí como Syngenta, que le presta todo el tema promocional, solo 4 meses, y a los 4 meses tuve la fortuna de pasar directamente a Syngenta como asesor técnico de ventas o representante de ventas para el suroeste, y aquí estoy con ellos. Alejandro, este espacio es muy corto y tienes una historia súper interesante. Yo creo que cerremos como con esa parte muy personal y bonita, y es el tema de los hijos. ¿Cómo has vivido ese rol de papá? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. Mi hija mayor, creo que se invirtieron los papeles, es un ejemplo a seguir, es una mujer súper guerrera y luchadora. Todo lo que se mete en su cabeza lo saca adelante. Hoy está lejos de casa, ya organizando su vida, su historia y consolidando todas sus metas. Hoy está en Toronto, Canadá, haciendo su maestría y su especialización. Y mi hijo menor pues tiene 14 años hoy, y yo creo que va repitiendo la historia de su padre. No sabe qué quiere todavía estudiar,
todos los días sueña con una cosa distinta, demasiado inteligente pero muy perezoso para estudiar y es una persona pues todos muy disciplinados. Esos son mis hijos. Ser padre no es fácil, yo no soy la mata del cariño, pero ellos saben que los quiero mucho. Alejandro, muchas gracias por compartirnos tu historia, por abrirnos un poco de tu vida. El espacio acá es corto, pero esperamos que en algunos otros espacios en algún momento podamos continuar la charla. Muchas gracias. Luisa, un placer haber estado con ustedes. Siempre he enfocado mi vida a tratar de dar un buen ejemplo en lo que hago, a ser referente para las personas. Hoy en la empresa que lo hago mucho más porque es la empresa más grande del mundo en agroquímicos y en soluciones agrícolas, como yo lo llamo. Y claro que aquí estaré presto para ustedes. Yo creo que un poquito más por el campo que en otros programas, pero siempre que necesiten de algo de Alejandro, aquí estaré para ustedes en Apasigol. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, yo a Alejandro lo conozco hace muy poco, nos conocimos por todo lo referente a temas de café. Alejandro ha sido un maestro para mí, él me ha enseñado mucho en todo lo que tiene que ver con el cultivo de café. En medida de eso se fue construyendo una amistad muy interesante. Alejo es una persona muy respetuosa, es un amigo muy leal, es un amigo muy sincero, es una persona que de verdad siempre está con uno. Es lo que tengo en este momento para decir de él y es una excelente persona, es un bacán. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo. Alejandro nos muestra un poco de los ires y venires de la vida y cómo la vocación y la pasión se ven siempre recompensados con buenos resultados. Una historia que sin duda nos puede inspirar a muchos y nos motiva a luchar por todas nuestras metas. Si se perdieron algo de este capítulo y desean repetirlo, nos encuentran en YouTube como Apasigol en vivo o en Facebook como Apasigol TV Canal 4. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.